Hola, me llamo Beatriz Cutillas Moreno y soy mentora de español. Enseño español con mi propio método, basado en mi experiencia científica y en mi propia experiencia y la de mis estudiantes. Y dicho esto, lo que voy a hacer en este vídeo es que voy a explicarte de la manera más sencilla posible cómo se puede lograr llegar a ser 99,9% nativo, en este caso en la lengua española. Aunque esto que te voy a explicar se puede utilizar para cualquier idioma, pero nos centramos en el español en este caso. ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque creo que este es un tema del que realmente no se habla mucho y, y es importante. Es importante que estés en el nivel en el que estés, tú sepas dónde quieres llegar. Básicamente, este vídeo es para ti. Si tú eres de un nivel principiante, si eres de un nivel más intermedio, si tú no tienes un nivel que es prácticamente nativo, o sea, un 99,9% nativo, este vídeo es para ti. Bien, ¿y cómo puede alguien convertirse de cero? O sea, ¿cómo puede llegar alguien de cero a 99,9% nativo? ¿Y por qué digo 99,9% nativo? Esto te lo voy a explicar al final del vídeo. Pero básicamente hoy de lo que te quiero hablar es de los cuatro niveles que se pueden conseguir en un idioma, de cuáles son los factores que causan estancamiento para avanzar de un nivel al otro y también de qué se puede hacer para superar estos estancamientos. ¿Quién conoce esta pirámide o quién ha visto este tipo de pirámide alguna vez? Aquí lo que tenemos son varios niveles, los cuatro niveles principales. El primer nivel, el de abajo, es el nivel de principiante. Aquí básicamente tú tienes una idea, tú tienes la idea de que tú quieres empezar a aprender el español, pero no sabes muy bien ni por dónde empezar, ¿vale? Este es el nivel de principiante y yo creo que por aquí hemos empezado todos. El siguiente nivel es el nivel intermedio. Aquí normalmente tú te crees que sabes el idioma. Tú te crees que ya sabes, tú normalmente crees que sabes mucho más de lo que realmente sabes. Y llega un punto de tu vida en el que te llevas el chasco del siglo, o sea, el chasco de tu vida, porque tú no te esperabas que realmente no sabías. Luego tienes el nivel avanzado y muy avanzado. Aquí te empiezas a defender, te defiendes en varias situaciones, pero sientes que te aburres de decir siempre las mismas frases. Has llegado a un nivel en el que puedes sonar bastante natural en determinadas situaciones. Y si te sacan de esas situaciones, a veces te sientes muy fuera de tu zona de confort. Y luego tienes el nivel que es 99,9% nativo. Y de este vamos a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente, este es el nivel que yo tengo ahora en otro idioma. Y este nivel se caracteriza por el hecho de que, aunque tú no quieras entender algo, tu cabeza ya lo absorbe y lo entiende. Y que tú ves el idioma como tuyo. Y cuando yo digo esto, no lo digo para, pues, como para presumir y para que tú te sientas, ¿no? Como que estoy presumiendo, nada más lejos de la realidad. Yo te digo esto porque yo empecé como principiante. Cuando yo empecé yo no tenía ni idea de cómo iba a poder aprender este idioma. De hecho, me parecía imposible. Y si yo lo he logrado, que tampoco creo que tenga un coeficiente intelectual especial o nada de eso, pues si yo lo he logrado, tú realmente sí que puedes. Entonces, hoy aquí lo que te quiero decir es el cómo lograr
estos resultados. ¿Cómo lograr este resultado? Pero antes de empezar, posiblemente, porque la intención es que este vídeo posiblemente va a ayudar a más personas nuevas que no son tan familiares a mi canal. Y tú posiblemente te estarás preguntando quién soy yo para poder tener, pues, para poder hablar de esto, ¿no? Para poder hablar de esto. Entonces, voy a volverme a presentar y yo me llamo Beatriz y mi camino con el inglés, yo soy española, nací en Alicante y mi camino con el inglés empezó en un pueblecito de Irlanda. Pero antes de empezar en un pueblecito de Irlanda, empezó muchísimo antes en España, años y años atrás, donde yo era una principiante, donde había una idea de que yo tenía que aprender inglés, pero no sabía por dónde cogerlo. Es que no sabía ni por dónde empezar. Al final, pasé 3 meses aquí en Irlanda, tenía cero nivel de inglés, pero fui con tres españoles más que me apoyaron mucho durante ese proceso. Y ahí empezó una parte fundamental de mi método. Y conforme vayamos avanzando en el vídeo, te voy a explicar más sobre esto. Pero básicamente, mi tiempo de principiante sucedió en Irlanda, en un pueblecito de Irlanda, 3 meses. Y luego volví a España 3 años, 3 años. Pero, anda, la verdad es que me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado una ciudad. Pasé un año en Cardiff, yo pasé un año en Cardiff trabajando, pues teniendo trabajo de camarera, porque ahí tenía todavía un nivel muy principiante de inglés y mientras trabajaba de camarera durante un año, yo estaba aprendiendo inglés yendo a clases, a un college y también trabajando y bueno, como podía. Y en el periodo de un año yo me había propuesto, o sea, yo estudié biología en Murcia, entonces yo me había propuesto que en el periodo de un año yo quería estar trabajando en ciencia. Y en 2005 tuve la gran oportunidad de hacer un doctorado en Liverpool, que es la imagen de esta foto tan bonita. Empecé un doctorado en Liverpool y yo ahí era intermedia, o sea, yo tenía un nivel intermedio de inglés. Yo me creía que yo sabía muchísimo más inglés del que yo en realidad sabía. Pasé mi entrevista de doctorado en persona y ahí fui. Entonces, cuando yo me metí en el doctorado, me di cuenta de que no tenía ni idea, de que yo no entendía nada, no entendía a nadie. La ciencia iba muy bien porque, claro, la ciencia, muchos nombres científicos están en latín y, bueno, más o menos me defendía, pero lo que eran las relaciones personales, profesionales, eran un absoluto desastre. Yo pasé muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Pasó el tiempo y pude empezar a superar todos estos problemas y al final, al cabo de 4 o 5 años, pasé de trabajo en ciencia, que era mi pasión, en la ciudad de Manchester. Y ahí en Manchester estuve trabajando 5 años más. Cuando yo fui a trabajar a Manchester fue el 2009 y ahí ya yo había pasado de intermedio, un nivel intermedio, durante el proceso de mi doctorado a un nivel avanzado. Entonces, en Manchester estuve otros 5 años y ahí pasé de un nivel intermedio, perdón, ahí ya era un nivel avanzado a un nivel muy avanzado. Los años pasaron, yo seguí progresando en ciencia, seguí aprendiendo el idioma de la manera en la que te voy a explicar ahora y me mudé al sur de Inglaterra. Esta es una foto de Kent, pero bueno, estuve en toda esa zona, Surrey, Kent, y ahí ya tenía un inglés muy avanzado. Yo diría prácticamente nativo. Esto sería un periodo de tiempo de 2014 al 2016-17.
luego me fui a vivir a Nottingham. En cada ciudad tenía una promoción en ciencia con un nivel ya muy avanzado. Yo aquí ya disfrutaba mucho del idioma. Y hasta hoy en día, Irlanda del Norte o Northern Ireland, donde estoy ahora, donde es mi base, ¿vale? Bueno, mi base ahora está en dos sitios, está en España y en Irlanda del Norte. Entonces, estos dos países son mi casa, España y Reino Unido. Y como te comento, yo no te digo todo esto para darte envidia, para que tú te sientas mal, sino simplemente mi intención es inspirarte. Es inspirarte en que si yo lo pude lograr, tú también. Y ahora que miro el mundo entre el español y el inglés, pues veo que hay muchísima oportunidad de comunicación. Eso me hace sentir muy libre. Y hace unos años empecé a pensar en que quería ayudar a personas que están en la misma situación en la que yo estaba hace muchos años. Y por eso comencé un canal de YouTube, que es donde estás tú ahora, y aquí tienes una representación de algunos de los vídeos que yo hago. Me centro bastante en la sociolingüística, no solo en el idioma. Para mí, cada palabra, cada frase tiene una emoción y es muy importante pues dominar esas emociones, esas palabras, conectar con las personas, comunicar más que simplemente aprender, memorizar un idioma y chapurrearlo, sino realmente poder conectar, poder utilizar ese idioma como vehículo de la misma manera en la que yo lo utilicé en ciencia, porque creo que nos hace la vida mucho más fácil, tenemos una vida mucho más feliz cuando conectamos de verdad con nuestro entorno. Entonces, antes de empezar, cuatro cosas muy importantes que creo que tenemos que aclarar. El español que se estudia, o cualquier idioma, no es el español que se utiliza. O sea, tú puedes estudiar 30 años, 50, los que tú quieras español. A la hora de utilizar ese idioma va a haber diferencias. Entonces, el tercer punto, para llegar a tener un nivel prácticamente nativo, no es cuestión de tiempo. Es cuestión de cerrar ese gap, cerrar ese hueco que hay entre el español que tú has estudiado y el que se utiliza, ¿vale? Queremos cerrar ese hueco lo antes posible, lo máximo posible. Entonces, no es cuestión de tiempo, es cuestión de hacer las acciones correctas. El segundo punto es bastante interesante también. Tenemos niveles, nivel A1, A2, B1, B2, etcétera, etcétera. Los niveles están muy bien, a veces para dar pues una indicación sobre más o menos em, cuánto conocimiento tienes del idioma, sobre todo para puestos de trabajo, papeleo pues legal, etcétera, etcétera. Pero hay que llevar cuidado porque a veces los límites de los niveles no son claros, sino que hay pues, una especie, están algo borrosos. Tú puedes tener un nivel muy avanzado en escrito y un nivel muy bajo hablado. Y también hay veces que a las personas se les limita con un nivel. O sea, tú eres A1 y entonces tú, cuando vas a pasar a la A2, piensas, esto es muy difícil para mí porque es A2, ¿vale? Así que hay que llevar cuidado porque realmente estos niveles son artificiales, están creados por el hombre pues para clasificar, ¿no? Las diferentes categorías, pero en la vida real tú tienes que conectar, o sea, a ningún bebé le decimos, a ver, ¿qué nivel tienes tú de español? No existe, ¿verdad? Un bebé se dice, vale, tú has nacido y tú te vas a comunicar, da igual el nivel. O sea que hay que llevar un poquito de cuidado con esto. Y el último punto es súper importante y es que da igual el nivel en el que estés, el idioma hay que practicarlo todo el tiempo. El idioma tiene que ser una cosa activa. Esta es una de las razones por las cuales yo no me he mudado a España
una de las razones por las que yo no he vuelto a España a vivir 100% de mi tiempo en España. Hay gente que me pregunta, ¿no echas de menos España? Ya llevas mucho tiempo fuera, van a ser 21 años. Y, y sí, claro, o sea, me encanta España, pero yo siento que Reino Unido y España son mis casas y una de las razones por las cuales no vivo en un país 100% o en el otro es porque quiero mantener los dos idiomas activos en mi vida. Quiero hablar inglés todos los días de mi vida. De hecho, esta mañana, hoy he estado hablando inglés con mi entorno aquí en Irlanda del Norte y quiero hablar español todos los días de mi vida. He estado hablando con mi familia y amigos y ahora estoy hablando contigo en español. Ese es mi deseo. Y desde mi punto de vista, esto es súper importante para mantener las lenguas vivas, funcionales. En el momento en el que tú dejas de hablarla, de usarla, ya está, ya vas en decadencia. Da igual el nivel que tengas, da igual el examen que hicieras, da igual, no lo estás usando y con lo cual estás perdiendo ese idioma, el que sea, el tuyo materno o el otro. Bueno, aquí lo que te quiero mostrar es los cuatro niveles, dónde se queda la gente normalmente estancada por mi experiencia de muchísimas personas que he conocido, de los estudiantes míos, pero sobre todo de mi propia experiencia durante estos 21 años de vivir en otro país y de conocer a muchas personas que estaban aprendiendo idiomas. Entonces, el principiante puede tener dos situaciones. Hay un principiante que está en el país de origen y hay un principiante que está en un ambiente avanzado. A este principiante que está en un ambiente avanzado le llamo falso principiante. Realmente es lo que a mí me pasó en Irlanda. O sea, yo no tenía ni idea, pero me vi en una situación de supervivencia, donde yo tenía que o espabilar o, vamos, mi supervivencia en mi mente, yo estaba en cierto peligro, ¿no? Si no te puedes comunicar. Entonces, están estos dos tipos de principiantes. ¿Cuáles son los problemas donde yo veo que la gente se atasca cuando está en este punto principiante? Pues el primero, si estás en un ambiente avanzado, la vergüenza. La vergüenza, la timidez, eso es algo que te va a hacer estancarte. Porque da igual que tú estés rodeado de cosas españolas y de habla española, si tú no te lanzas a interaccionar, o sea, ya no es hablar español, sino interaccionar con tu entorno nativo del sitio de origen, es muy complicado que empieces a dar pasos para aprender el idioma. Así que el problema número uno, timidez. Las personas que son principiantes y están en su país de origen, quiere decir que nunca han ido al país. Voy a hablar de España por simplicidad, pero cuando yo hable de España o de costumbres españolas, esto se puede pues traducir a cualquier país de habla hispana. Entonces, hay personas que en su propio país de origen nunca empiezan, principiantes que nunca empiezan. Tienen una idea, yo quiero hablar español, quiero aprender español, pero nunca empiezan. Pasa un año, pasa otro año, pasa otro año, saben decir hola, buenas, gracias, pero ya está. Nunca llegan a empezar. Entonces, esto es un problema donde te estancas también. Si tú a lo mejor estás en esa situación, no lo sé. Otra cosa, se apuntan a Duolingo, una app, cosas muy sencillitas y ya se creen que están avanzando. Entonces, esto es un poco una trampa, la trampa del principiante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para
superar estas trampas. Por ejemplo, a mí me pasaron bueno, a mí me pasó la primera. Yo nunca empezaba. O sea, yo sabía que yo tenía que aprender inglés, pero lo veía una montaña, o sea, lo veía imposible y yo nunca empezaba. Hice un pequeño curso de inglés, un año que aprobé, no sé ni cómo, porque era súper fácil. O sea, era fácil, estaba hecho para aprobar, pero yo no tenía ni idea. Entonces, no había empezado. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona principiante donde todos hemos empezado para superar este punto o esta fase? Vale, pues cosa importante. Lo primero, divertirte. Tienes que encontrar una manera de divertirte con el idioma. Súper importante. Tienes que tener una razón fuerte. Por ejemplo, una de mis estudiantes, ella misma es profesora de español de gramática para chicos del instituto. Y ella misma me dice a veces, es que los chicos, los chicos y las chicas, no tienen motivación de aprender y tal. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que si esos chicos o esas chicas vienen a Inglaterra, o sea, en el caso de que fuera el inglés, vienen a Inglaterra y se encuentran a una chica guapísima, rubia, preciosa, con la que quieren hablar, o al revés, esas chicas se encuentran con un chico rubio, súper guapo, diferente, que les atrae, con el que quieren hablar, esa sería una razón súper potente para empezar a utilizar el idioma. Entonces, si tú eres principiante y si tú no has empezado, es porque tú no tienes una razón lo suficientemente fuerte para empezar. O si tienes la razón, no es urgente en este momento. O sea, lo que pasa es que tú tienes una razón a lo mejor, pero no es urgente. Esto es lo que me pasaba a mí. Yo estaba en la universidad, yo sabía que tenía que aprender inglés, pero no era urgente. Yo no me iba a morir. Yo estaba en la universidad ignorando que yo tenía que aprender inglés. Entonces, hay personas que tienen una razón, pero la ignoran y pasan los años y pasan los años hasta que ya no hay más remedio. Entonces, lo primero, cuando una persona tiene una buena razón y una razón fuerte, ahí empieza. Una vez que empiezas, súper importante, divertirte. Busca la diversión. Y otra cosa muy importante, el contacto, voy a decir con España, ¿vale? Por simplicidad. El contacto con España, que es esta banderita de la esquina que pone el uso del lenguaje. Entonces, si tú estás en el ambiente avanzado, si tú ya estás en España, tienes que encontrar maneras para interaccionar y divertirte. Una cosa muy positiva, un punto muy fuerte de las personas principiantes es que cuando tú empiezas a aprender, el aprendizaje es exponencial. ¿Por qué? Porque no sabías nada. Entonces, como no sabías nada, todo te está resultando súper fácil. Tú sientes que siempre estás progresando, ¿vale? Así que eso es una cosa muy, muy buena. Y lo malo del principiante es no saber por dónde empezar y no empezar. Entonces, la clave es empezar, divertirse, una razón y el uso. Vamos a ver ahora el siguiente estadio o el siguiente grupo, el intermedio. El intermedio también puede estar en su propio país de origen o en España, voy a poner en este caso. ¿Cuál es la situación del intermedio? El intermedio, por regla general, ha estudiado bastante español o ha estado en una situación donde utilizaba el español, con lo cual ya más o menos chapurrea el español. En mi caso era el inglés. Cuando había estado de camarera un año entero, ya chapurreaba mucho más el inglés. Y aquí el problema es que tú te crees que sabes más de lo que sabes. No te das cuenta de lo poquito que sabes. Normalmente esto es un shock.
ahora estoy hablando de qué es lo que hace que la gente se estanque. Normalmente a ti te dan una oportunidad como intermedio. O sea, puede ser que te aburras, que no sigas porque nunca vas al país de origen y que no sigas hacia adelante. Pero vamos a imaginar que tú sigues aprendiendo español. Casi siempre, la mayoría de veces tú tendrás en tu visión, tú tendrás una idea de para qué quieres utilizar tu español. A lo mejor quieres mudarte a España, a lo mejor quieres un trabajo, a lo mejor tu pareja es española y quieres poder interaccionar con la familia. Sea cual sea el caso, tú vas a tener una oportunidad, que es esta imagen de en medio, ¿no? Donde se están dando la mano y hay un gráfico. Tú vas a tener una oportunidad. En mi caso fue el doctorado. Pero ahí es cuando te llevas el chasco de tu vida. Te das cuenta de que tú no sabes tanto español como creías o del idioma. ¿Cuál es el riesgo de estancarse aquí? Pues que la oportunidad y el no saber el idioma sean demasiado estresantes y al final quieras abandonar todo. Este es el riesgo. O que te creas que tú no eres capaz porque tengas tanta presión que sientas que no eres capaz. Otra cosa, cuando has estudiado mucho un idioma y te pones a hablar o a estar en ese sitio y te das cuenta de que no te desenvuelves, de que lo que tú habías estudiado era completamente diferente a lo que se utiliza, también te da muchísimo bajón, porque tu expectativa era que tú ya sabías el idioma, porque tú ya habías estudiado. Entonces ahí tu propia mente es como que te castigas, como, ¿cómo puede ser que tú hayas estudiado todos estos años y no sepas nada? Pues porque no es cuestión de tiempo ni es cuestión de estudio, es cuestión de hacer las acciones correctas, ¿vale? Entonces, has estudiado bastante, tienes una oportunidad, te llevas el shock de tu vida, el chasco de tu vida y sientes estrés. Esto es lo que a mí me pasó con el doctorado. Yo casi me voy. Y también lo he visto en personas que cuando llegan a un punto donde están en un nivel intermedio en España, en el sitio, se aturullan, se estresan. Piénsalo así, por ejemplo, si tú estás en una oportunidad de trabajo y no te puedes expresar, lo pasas muy mal porque estás pensando que a lo mejor vas a perder el trabajo. Eso me pasaba a mí. Yo estaba en el doctorado con muchísimo miedo. Yo pensaba que algún día me iban a decir, tú no puedes seguir. Realmente son cosas muy poco probables, ¿no? Pero se pasa muy, muy mal. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para superar este estadio y subir al siguiente? Una cosa súper importante en este momento sería invertir en un mentor del idioma, en un mentor de español. En mi caso, habría sido ideal que yo hubiera invertido en una mentor de inglés. No lo hice. ¿Por qué? Porque hace muchos años y eso no se llevaba. Lo que había eran clases normales y corrientes que yo, sinceramente, cuando las probé, a mí no me funcionaron en absoluto. La persona que a mí más me ayudó fue una amiga y compañera de trabajo que vio lo mal que yo estaba y empezó a darme pequeñas dosis de ayuda y ahí yo empecé a ver que había otra manera de aprender, porque ella se tomaba el tiempo en averiguar qué era lo que yo quería decir. Entonces, y ella buscaba las equivalencias en inglés. Realmente mi método tiene mucha parte de sociolingüística y también de equivalencias lingüísticas, en lugar de traducir palabra por palabra, porque así es como yo aprendí este idioma y así es como yo lo enseño, exactamente como yo lo aprendí. Entonces, invertir en un mentor que ha vivido lo mismo que tú quieres conseguir, o sea, no una persona que no ha estado en otro país como profesional, con una vida personal y que no sabe hacerlo, sino una persona que de verdad ha estado donde tú quieres estar, que ha llegado al nivel nativo
porque esa persona te va a entender y te va a poder guiar correctamente. Lo segundo es concentración y fe, porque a veces nos aturullamos muchísimo, tenemos mucho miedo, estrés. El miedo es lo contrario de la fe, o sea, todos tenemos miedo, pero tú el miedo te lo tienes que coger y decir, venga, mi miedo y yo vamos aquí a aprender esto. Y yo tengo fe de que las horas y el esfuerzo que le voy a poner con un mentor adecuado me van a dar un resultado. Entonces, tú te concentras en esa oportunidad. Puede ser una oportunidad de familia. A lo mejor te has casado con una española, te has casado con un español. Oportunidad. Céntrate en esa oportunidad. O tienes un trabajo nuevo en España. Céntrate en esa oportunidad. Y con la ayuda de un mentor adecuado, vas progresando paso a paso, paso a paso, paso a paso. ¿Se puede hacer sin mentor? Sí, arriesgando mucho como yo arriesgué y pasando un estrés increíble y tardando muchísimos años, o sea, 20 y pico años. Yo tardé, no sé si fueron 15 en total, o sea, para llegar a un nivel avanzado. Una barbaridad. Entonces, si tú eres intermedio en tu país de origen y quieres o crees que vas a coger una oportunidad, invierte en un mentor y ve al país, a España o al país de habla hispana lo más frecuentemente posible. Y aquí es importante usar el idioma. Y aquí es muy importante tener plasticidad, tener flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí me falta una S, plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando tú empiezas a interaccionar con la cultura, mira, te explico esto con un ejemplo. Yo he oído a algunas personas que me decían, voy a España y mis vecinos españoles no están. No sé dónde están, pero aquí donde yo estoy es una maravilla. O sea, yo estoy en un chalet que está en un campo de golf y se está genial, pero mis vecinos españoles no están, entonces no tengo con quién hablar. Y yo realmente lo que pienso es que aquí hay que tener una flexibilidad de otro mundo para decir, vale, mis vecinos no están aquí. ¿Dónde están mis vecinos? ¿Dónde están mis vecinos? Porque si es febrero, que para los españoles es invierno y no están aquí, ¿dónde están? A lo mejor están en el centro de la ciudad, en las ciudades comprando cosas. A lo mejor se han ido un fin de semana a otro sitio. Entonces, aquí está la plasticidad o la flexibilidad. Tú puedes pensar que una costumbre es la adecuada porque es la que a ti te gusta, pero tú tienes que tener esa curiosidad, es muy importante tener esa curiosidad para decir, ¿dónde está la gente de esta cultura? Y yo voy a ir allí, no espero que ellos vengan a mí con comodidad absoluta, porque no va a suceder y tú no vas a practicar el idioma y no lo vas a aprender. Y si a eso le juntas que has estudiado español muchos años, pero no es el que se utiliza, pero tú tampoco tienes curiosidad y flexibilidad, pues eso es una combinación, eso es una bomba de relojería para que tú abandones y no superes el siguiente nivel, ¿vale? Entonces, el mentor adecuado, la mentora adecuada, concentración en esa oportunidad y fe, usar el idioma y esa flexibilidad para buscar esos momentos de uso. Si estás viviendo en España, lo tienes más fácil, pero también tienes que buscar esa oportunidad. Yo he estado en Inglaterra viviendo y he visto a gente española alrededor mío que no se relacionaban con ingleses o con personas nativas nunca. Aunque tenían la oportunidad, ni siquiera la buscaban. Y yo siempre estaba alineándome con ellos, alineándome con los nativos. A veces era incómodo, a veces yo no me lo pasaba tan bien. Yo me acuerdo de estar en comidas y cenas
y fiestas y pensar, "Uf, qué aburrimiento, no me río ni me lo paso bien". ¿Por qué? Porque no es tu cultura, no son tus bromas, o sea, que va a ser incómodo en algún momento, pero da igual, hay que seguir, no hay que estar en la comodidad de tu grupo de gente de tu país, ¿vale? Así que esto es lo que hay que hacer para superar ese nivel intermedio. Si tú haces todo esto, vas a llegar al avanzado y al muy avanzado también. Seguimos. Por cierto, si te está gustando este vídeo, dale like porque eso me hace una ilusión tremenda. Y si te está ayudando, también suscríbete. Suscríbete porque así YouTube te va a avisar de todo, todo lo que estoy subiendo. Avanzado y muy avanzado. Los he puesto en la misma categoría. ¿Por qué? Pues porque son como dos estadios de lo mismo, ¿vale? Es como que el avanzado está aquí y el muy avanzado es como la cola. Entonces, la situación aquí es la siguiente, la misma. Puedes estar en el país, tu país de origen, o en España, o en un país de habla hispana. ¿Qué caracteriza a este grupo? Pues mira, la brújula te indica que tú ya te defiendes. O sea, tú ya más o menos hay determinadas situaciones y conversaciones que ya las sabes gestionar muy bien. Tú ya sabes frases naturales, tú ya sabes equivalencias. Pero ¿qué pasa? Que te aburres más que una ostra con el idioma. Te aburres más que una ostra. ¿Por qué? Porque en tu idioma de origen tú tienes 10 maneras de decir una cosa con diferentes tonos, formal, informal, de broma, con sarcasmo, toda la gama, pero en este idioma tuyo nuevo, no. Solo tienes una manera de decir las cosas o dos. Y de tanto decir lo mismo, estás aburridísimo, estás aburridísima. Y tampoco sientes que te expresas 100%. Y otra cosa, cuando se te saca un poco de esa zona de confort tuya, de esas situaciones, ahí te vuelves a ahogar y te vuelves a sentir que estás otra vez en el intermedio. Por eso es tan difícil esta parte de intermedio avanzado, ¿vale? Yo siempre digo que las personas tienen un idioma muy avanzado cuando tienen varias maneras de decir lo mismo en un idioma, porque así es como lo haces en el propio tuyo, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo aquí esta imagen del autobús? Pues porque mira, yo me acuerdo que yo llevaba ya por lo menos entre 5 y 7 años ya en Inglaterra. O sea, estoy hablando de viviendo en el sitio. Y yo recuerdo de ir en el autobús y llevar a gente detrás de mí y que esta gente estuviera hablando y yo poner la oreja, o sea, yo poner la oreja, yo decir, voy a enterarme de qué hablan y no pillar ni una palabra. A veces no entendía absolutamente nada. O sea, a veces era como, ¿cómo es posible? Hasta yo me deprimía, digo, ¿cómo es posible que yo trabajo ya, que tengo mi trabajo de ciencia, que yo me defiendo, que yo ya sé hablar, pero oigo a estos dos aquí detrás o a estas dos y no sé, podrían estar hablando de cualquier cosa? Sentía también que era muy poco seguro para mí de a veces, porque yo decía, a lo mejor están hablando de algo muy, muy malo, yo ni me entero, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un nivel avanzado y muy avanzado, te pasan este tipo de cosas todavía. ¿Vale? Son difíciles. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo para no llegar al nivel nativo? Pues mira, deprimirte cuando estás en ese tipo de situación, perder la curiosidad y decir, bueno, como yo ya me defiendo, yo ya paso. Yo no quiero estar, venga, comiéndome la cabeza, buscando a los nativos. Ya está. Yo me expreso bien, yo sé expresarme más o menos y ya está, me da igual todo.
¿vale? Si estás en tu país de origen y tienes un nivel avanzado, muy avanzado, peligro, peligro, peligro. Porque a no ser que tú estés continuamente yendo al país de origen o continuamente hablando con personas del país de origen con un propósito, puede ser que te lleves un chasco enorme, que tú sepas mucho español de libro, pero en realidad no tengas ese nivel avanzado para comunicarte y para conectar. Esto lo he visto mil veces. Gente con un nivel de español muy, muy, muy alto, de lectura, de escritura, de escucha, pero luego unos bloqueos enormes a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia de hablar. Y muchas de estas personas hacen intercambios de idiomas, inglés-español, inglés-español. Pero ¿qué pasa? Que siempre hablan de lo mismo, de su familia, de su amigo, de no sé qué. Y media hora, están las dos personas súper cómodas y se acabó. Y también para muchos angloparlantes, muchas veces esas personas que están en el intercambio hablan muy bien inglés. Entonces es muy cómodo decir, bueno, venga, sí, vamos a hablar en inglés, no pasa nada. Y ahí te quedas tú sin practicar el español. Entonces, aquí el riesgo más que nada es conformarse, aburrirse, sentir que tú ya no puedes más. O sea, que tú ya has llegado a tu tope con el idioma y ya no puedes más. ¿Y cómo superamos esto? Pues continuamos teniendo un mentor o mentora adecuados, una persona que ha llegado al nivel de nativo o 99,9% nativo. Volvemos al tema de cuando eras principiante. Diviértete, diviértete con el idioma, explora, pásatelo bien, incrementa tus relaciones, incrementa tus experiencias. ¿Por qué? Porque al tú estar en diferentes situaciones sociales, laborales y de personas diferentes, regiones, incluso diferentes regiones del país, lo que pasa es que tu español cada vez se enriquece más y más y más. Llega un punto en el que tú estás empezando a saber decir lo mismo de muchas maneras, tienes esa plasticidad, eso es súper importante para cuando vas al país o cuando estás allí, tener esos nativos, o sea, entenderles, adaptarse, ¿sabes? Si comen chocolate con churros, pues un domingo por la mañana iban todos a comer chocolate con churros, pues oye, únete y cómete el chocolate con churros. Si nadie come paella a las 7 de la tarde, pues no te pidas la paella, o sea, empieza a imitar qué es lo que hacen ellos, ¿vale? Y estate en compañía de ellos. Y tú me dirás, bueno, si tengo tantos amigos y tal, no necesito un mentor. Pues vas a ir más lento. Y también hay determinadas cosas, por ejemplo, bromas que son un poco crueles, eh, sobre todo bromas, sobre todo determinadas frases que realmente nadie te va a explicar. Y si tú no tienes a alguien que te ayude, pueden pasar muchos años y tú puedes tener ahí una laguna de conocimiento del idioma que no llegas a comprender. Yo lo conseguí con años, o sea, más años, más años, más años, pero yo era muy proactiva en estar siempre rodeada de personas y interaccionando mucho, ¿vale? Así que yo creo que un mentor, yo ahora que lo pienso, ahora que pienso, digo, jo, cómo me hubiera gustado, realmente es que no existían, ¿eh? Yo, cómo me hubiera gustado tener a alguien que yo supiera que podía contar con esa persona, de decirle, mira, me han dicho esto y no sé qué quiere decir. O sea, yo me tenía que buscar la vida o quedarme con la duda, ¿sabes? Así que nada, esta es la manera de pasar de avanzado y muy avanzado a nativo.
prácticamente nativo, ¿vale? Entonces, aquí esta es la situación en la que yo me encuentro. ¿Por qué digo 99,9 nativo? Porque siempre hay alguna pequeña cosa que se puede mejorar, pero realmente ya eso ya es un capricho, eso ya no es una cosa necesaria. Es como yo llevar un collar de diamantes, pues oye, no me hace falta. Si tengo el collar de diamantes es precioso, está muy bien, pero vamos, voy vestida, tengo lo suficiente que necesito y más. O sea, cuando tú llegas a este punto, tú tienes todo el idioma que requieres y más, pero siempre hay alguna cosita que mejorar. Puede ser a lo mejor trabajar un poco, que el acento ya sea nativo y casi casi que nadie sepa que no eres de ahí. Puede ser que a lo mejor tú quieras pues dedicarte un poco a la literatura y a escribir a escribir poesía y decidas que quieres especializarte. Eso es un capricho, un capricho. Pero ¿cómo defino yo el 99,9% nativo? Pues yo lo defino de la manera siguiente. Cuando tú estás en la situación del bus, no solo entiendes todo. Cuando digo todo, me refiero a cada una de las palabras, todas las palabras. No solo eso, sino que tú a veces no quieres escuchar lo que están hablando y aunque tú no quieras, esa información entra en tu cabeza y la entiendes. O sea, para mí esto es un 99,9 nativo, ¿vale? Yo te pongo, por ejemplo, el otro día estaba en el tren y se sentó una chica detrás de mí y empezó a hablar de su cita, una cita que había tenido con no sé quién, que se había ido a Londres o no sé qué, y yo, a mí me rechinaba, yo no quería oírla, no quería enterarme de toda su vida, pero me enteré de todo, todo, todo con todos los detalles. Y era una cosa que antes, aunque yo intentaba de una manera muy proactiva entender, no entendía nada. Al final me puse la música para tener ese momento de relajación y no estar escuchando a otra persona, ¿vale? Esto también puede pasar como, por ejemplo, cuando estás en, no sé, estás en un... A mí me pasa también en el gimnasio. Estoy en el gimnasio y ponen las noticias. Y a veces ponen las noticias y yo pues no quiero, si están hablando de la guerra, de no sé qué, no me apetece ponerme a escuchar cosas de la guerra, pero no lo puedo bloquear, no lo puedo ignorar, entra en mi cabeza. Entonces, esto es lo que yo llamo un 99,9 nativo. Otra cosa también, otra característica de este tipo o de este nivel es que tú ya ves el idioma como tu propio idioma. O sea, te das cuenta y sabes que hay diferentes regiones con diferentes palabras, conoces muchas de ellas, pero de la misma manera que en tu propio idioma, tú estás preparado o preparada en que a lo mejor vas a ir a otro pueblo o a otra región y no vas a entender 100% todo, que es lo mismo que te pasa en tu idioma, ¿vale? Yo, por ejemplo, me puedo ir a Cuenca mañana y dirán palabras que yo por el contexto entenderé qué dicen, siendo española, pero puede que haya palabras que yo no haya oído en mi vida. Te pongo un ejemplo. Hace muchos, muchos años fui a Madrid a Pinto, creo que fue, y fui me mandaron, yo era muy, muy jovencita y me mandaron a una panadería a comprar el pan y yo entré en esta panadería, era una panadería muy estrechita, muy pequeña y estaba llena de gente, había mucha gente comprando. Y todo el mundo decía, una pistola, dos pistolas, una pistola. Y yo los veía como decían, una pistola y ellos les daban la barra de pan. Había mucha gente y yo estaba esperando. Entonces, cuando llegó mi turno, dije, tres pistolas, tres pistolas. Yo no me lo podía creer, digo, no me puedo creer que esté diciendo pistolas, y la pistola es esto. Pero bueno, yo dije, tres pistolas, y la chica me puso mis tres barras de pan y yo me fui. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo incluso en tu propio idioma a veces hay palabras de determinadas regiones que te sorprenden
Y cuando tú llegas a un 99,9% nativo, nativa de ese idioma, te pasa igual. O sea, yo ahora mismo a lo mejor mañana me voy a, no sé, a otro pueblo de Reino Unido y veo palabras que no había visto nunca. No pasa nada, ya tienes esas tablas para gestionar esas diferencias. Así que nada, entonces aquí yo diría que cuando has logrado este nivel, ya es disfrutar. O sea, mira estas dos chicas de aquí, están disfrutando. Estás en una situación profesional, teniendo una pequeña charla con tu compañera, tu compañero de trabajo, a la vez que trabajas, vas cambiando de broma, de registro una pequeña broma, algo más profesional y ya es muy automático. Y esto realmente, aunque tú estés en tu país de origen, si tú te relacionas con personas a ese nivel, puedes seguir teniendo ese nivel si vives en España también. Y aquí para mí, desde mi punto de vista, es una cosa fundamental, que es el uso. El uso, que es la razón por la que yo no me he vuelto 100% a España, para usar los dos idiomas. De hecho, esa es la razón 100%. O sea, yo recuerdo que hace muchos años me dije a mí misma, no me vuelvo a España 100% porque si me vuelvo a España no hablaré inglés y lo voy a perder y no quiero. No quiero porque me gusta, porque yo estoy enamorada de ese proceso de hablar dos idiomas bien, bien, bien. Así que nada, espero que te haya pues ayudado este vídeo. Puedes pensar cuál es tu nivel, en qué nivel crees que tú estás y qué es lo que tú crees que necesitas hacer para poder subir al siguiente nivel. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, escríbemelo en comentarios. Si has aprendido algo nuevo, escríbemelo en comentarios. Y si quieres convertirte en uno de mis estudiantes, te voy a dejar toda la información. Mira, de hecho aquí tengo, mira, aquí tengo una diapositiva con mi programa, Consigue ser tú en español. Este programa lo he diseñado basado en todo el conocimiento que te acabo de mostrar, así que si quieres ser uno de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.